Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes, poder compartir una reflexión más de las escrituras, en este caso dirigida especialmente a los varones. Pues en esa parte de lo que a lo mejor en nuestra vida hemos vivido como varones, hemos caminado a lo mejor como cabeza de un hogar, como papás, como esposos, a lo mejor nos hemos dado cuenta que no hemos hecho las cosas de una forma correcta o no era a lo mejor la forma correcta de actuar, ¿no? En cuanto a esa vida, ¿no? Que quisiéramos mostrar hacia nuestro hogar, en nuestra casa. Tal vez nos hemos dado cuenta de los errores, las fallas, las equivocaciones que hemos cometido y que buscamos, ¿no? Buscamos ese consejo, buscamos esa palabra, ¿no? ¿Para qué? Para corregir lo que hemos hecho de forma errada, de forma equivocada. Damos gracias a Dios porque tenemos en las escrituras esa palabra, tenemos en las escrituras esa dirección, esa guianza para corregir. Porque podemos encontrar en el mundo consejos, terapias, ayuda psicológica, pero debemos de regresar a los fundamentos, debemos regresar a las bases, lo que verdaderamente nos puede ayudar como varones para nuestro andar, para nuestro caminar, en la parte personal, pero también en la parte familiar, en la parte del hogar. Entonces, gracias a Dios, tenemos este estudio, el escudriñar de la palabra, no solamente aquí, tenemos, gracias a Dios, enseñanzas para matrimonios, enseñanzas familiares, enseñanza para jóvenes, enseñanza para mujeres también, enseñanzas dominicales, o sea, es variado, pero gracias a Dios todo basado en las escrituras que nos va a ayudar, que nos va a dar esa dirección que necesitamos. Hemos venido hablando en estas cápsulas acerca del carácter, ¿no? Del carácter que tiene que ver con esas características morales y mentales que van a marcar o que van a diferenciar a las personas. Entonces ese carácter, ¿sí? Lo entendemos que es lo que nos va a diferenciar, lo que nos va a permitir mostrar así hacia los demás cómo somos, cómo vivimos. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó en esta tierra, Él mostró un carácter amoroso, un carácter misericordioso. Cuando veía a las demás personas, Él se dolía, Él se preocupaba por ellas. Ahora que nosotros queremos caminar de acuerdo a los principios, de acuerdo a la palabra de Dios, ahora nos toca a nosotros mostrar ese mismo carácter de Cristo a los demás. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Es porque primeramente Cristo está en nuestra vida. Si Cristo está en nuestra vida, nosotros tenemos su ejemplo y ahora a nosotros nos corresponde mostrar a Cristo a las demás personas. Ese carácter de Cristo está siendo formado en nosotros porque estamos aprendiendo de Él, porque Cristo es nuestro Señor, porque Cristo es nuestro Salvador y entonces ahora nosotros somos seguidores de Cristo. Y ese carácter de Cristo se tiene que estar formando en nosotros. Ya vimos en la enseñanza anterior acerca del carácter compasivo que mostró Cristo cuando caminó en esta tierra. Hoy vamos a estudiar otra parte de ese carácter que tiene que ver con la humildad. Esa cualidad, esa característica nos tiene que distinguir de las demás personas, de que estamos caminando de acuerdo a los principios, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Dentro de esas características que vamos a mostrar como varones, que Cristo se está formando en nosotros, que ese carácter de Cristo se está formando en nosotros, vamos a hablar acerca de esa humildad. Cuando hablamos de esta palabra humildad, es una característica, una virtud, una cualidad que es difícil que podamos ver en las personas. Hoy lo que menos se ve en las personas en general, es humildad. O se entiende la palabra o la parte de la humildad de una forma incorrecta. Porque cuando el mundo, tú le hablas acerca de la humildad, la gente lo asemeja, esa humildad, a lo mejor a pobreza, lo asemeja a la debilidad, ¿no? Y hoy en el mundo, una persona que quiere mostrar humildad es considerada una persona débil. Y una persona débil es una persona por la cual
las demás personas van a pasar por encima de ella. Si esas personas abusan de una persona débil o humilde, se aprovechan de ella, la atacan, la menosprecian, la destruyen. Entonces, cuando hablamos de humildad en cuanto al carácter del cristiano, que debe demostrar esa humildad, ¿cómo lo debemos enseñar o cómo debemos entenderlo? Bueno, en un diccionario secular, un diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, significa, ¿no?, esa palabra como una virtud que consiste en un conocimiento de las propias limitaciones y las debilidades, y que debe actuar esa persona de acuerdo a ese conocimiento que tiene de sus limitaciones y sus debilidades. Entonces, lo que nos está mostrando este significado es que una persona humilde es aquella persona que tiene limitaciones, tal vez físicas, tal vez económicas, y que se sobreentiende que es una persona débil, que es una persona sin fuerza, una persona sin carácter, y que así debe de vivir. Entonces, en este mundo, de acuerdo a este significado, de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, una persona así, una persona con ese carácter humilde, va a ser una persona débil, es una persona frágil, donde todas las demás personas van a pasar por encima de él. El hablar de esa humildad en la parte natural, como el mundo lo ven como un defecto, no lo ven como algo bueno, sino lo ven como un defecto. ¿Qué nos dicen las Escrituras en relación a esta humildad que debe haber en las personas que reflejan el carácter de Cristo, ¿no? Una persona que refleje ese carácter humilde. Bueno, primero, cuando hablamos de esa palabra humildad, en una forma general se entiende en la Biblia como una persona que está desamparada, una persona que está marginada, pero no en el sentido como lo ve el mundo, ¿no?, para abusar de ella, para aprovecharse de ella o para menospreciarla, no, sino que en ese sentido que le da las Escrituras de desamparado, de marginado, es una persona que puede clamar a Dios y puede tener la seguridad de que Dios la escucha. Dice el Salmo capítulo 10, versículo 17, dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces, aquellas personas que están pasando alguna situación difícil, de abuso, que están siendo oprimidos, ¿no?, y que claman a Dios, de acuerdo a lo que nos dice aquí las Escrituras, deben de saber y deben de tener la seguridad que Dios las está escuchando, que Él va a aplicar su justicia. Ojo, no la justicia como la aplica el hombre, porque la justicia como la aplica el hombre puede ser abusiva, puede ser maligna. No, la justicia que aplica Cristo, que aplica Dios, va a ser una justicia que ayude, una justicia que de verdad auxilia a esa persona. En otro sentido, cuando hablamos de esa palabra humildad en las Escrituras, se refiere a una actitud de modestia y obediencia fundamentada en el reconocimiento de la posición que tenemos los seres humanos como criaturas delante de Dios. Eso es lo que refiere la palabra humildad. Debemos reconocer modestamente, debemos reconocer una obediencia, ¿sí?, acerca de la posición que tenemos todos los seres humanos en relación con Dios. Mucha gente en este mundo menosprecia a Dios, mucha gente en este mundo rechaza a Dios, rechaza que Dios existe. Pero cuando entendemos lo que verdaderamente debe ser la parte de la humildad en los seres humanos, los va a llevar a entender de que Dios es creador, de que Dios es real, que es sustentador de todas las cosas, y todos los seres humanos somos creación de Dios. Eso es cuando hay humildad en las personas. La persona que camina con humildad va a clamar a Dios, va a reconocer quién es Dios, y Dios va a escuchar ese clamor. Entonces, ¿por qué mucha gente no viene a Cristo? ¿Por qué mucha gente no viene a Dios en sus vidas? Porque caminan con orgullo,
Caminan con soberbia, pensando que ellos son responsables de su propia vida, que ellos tienen el control de su vida y no entienden que hay un Dios supremo, un Dios creador de todas las cosas y que Él tiene el control de todo lo que sucede en este mundo y que todos nosotros como seres humanos somos creación de Dios. Mira, una persona que no exige que le reconozcan, que no exige los merecimientos que le corresponden, que renuncia a todo eso por amor a otras personas, está llevando a cabo un acto de humillación. El ejemplo más grande que tenemos nosotros de esa humillación es nuestro Señor Jesucristo, como dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11, que dice de la siguiente forma: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces estos versículos lo que nos están mostrando es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El principal ejemplo de humildad que tenemos, que Él mismo, siendo Dios, a semejanza del Padre, dice que no se aferró a su trono, no se aferró a su posición en el cielo, sino que vino a esta tierra en forma de hombre para morir por los seres humanos y todos aquellos que le creyeran y se rindieran a Él. Y Él mismo hace ese llamado a nuestra vida, a los que le sigan, a los que estén dispuestos a ser sus discípulos, a los que estén dispuestos a que se forme ese carácter en su vida. Él mismo les dice que aprendamos de Él, como dice Mateo en el capítulo 11, versículos 29 y 30, que dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El aprender de Él implica reconocer su señorío, o sea, la posición de Cristo como Señor, como Salvador, como Rey de Reyes, sobre todas las áreas de nuestra vida, y que Él sea el que instruya nuestro camino. El aprender de Él en su mansedumbre, en su humildad, es que en contraste con el mundo que muestra orgullo, que muestra dureza, el maestro de maestros, el Rey de Reyes, es gentil y es humilde. Y si queremos que ese carácter de Cristo sea formado en nosotros, es que ahora nos toca a nosotros a caminar con esa gentileza, con esa humildad. Nuestro Señor Jesucristo nunca se enseñoreó de nadie. Siempre fue cuidadoso de las demás personas. Siempre ayudó, siempre alimentó, llevó a cabo milagros. Esas personas que clamaban por esa ayuda. Aún con los abusivos, como ese soldado cuando iban a arrestarlo. Dice esa parte de la historia que Pedro sacó su espada y cortó la oreja de ese soldado. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él detuvo a Pedro y sanó a ese soldado, que posteriormente él sabía que lo iban a arrestar y lo iban a llevar a juicio, pero él siempre mostró ese carácter humilde. Por lo tanto, el llamado a nuestra vida es que imitemos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El humillarnos no es como el mundo, como un signo de debilidad. El humillarnos para nosotros constituye una virtud, ¿sí? Que es totalmente contrario a lo que es el pecado, a lo que es la soberbia, a lo que es el orgullo. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pero viene aquí la parte de la humildad. Y todos sumisos unos a otros,
revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él va a extender su gracia a aquellos que muestran ese carácter humilde. Las recomendaciones, las indicaciones que nos da la Escritura aquí a través de Pedro es de forma general, en que mostremos ese carácter humilde y que nos sirvamos los unos a los otros. Y esto es básico en el hogar, porque no estamos para que nos sirvan, estamos para que si queremos caminar de acuerdo al ejemplo de Cristo, sirvamos también a los demás. Ante esa grandeza, ante la santidad de Dios, lo que nos corresponde a nosotros es rechazar todo tipo de pretensiones, todo tipo de orgullo e inclinarnos a Él en un pleno acatamiento de su voluntad. A eso se le llama humillarse delante de Dios, acatar, obedecer completamente su voluntad. El que caminemos en esa voluntad de Dios requiere humildad. ¿Por qué? Porque nos va a permitir reconocer que somos frágiles, que somos débiles y que Dios es grande, poderoso. ¿Sí? No es que nosotros estemos renunciando a algo, no, simplemente estamos reconociendo la realidad de las cosas. Él es Dios, Él es creador, Él es sustentador y nosotros simplemente somos criaturas de Dios. Debemos buscarle por lo que es Él. Él es Señor, Él es creador, Él es sustentador. El rechazar a Dios es creer que nosotros tenemos el poder, que nosotros tenemos el control, que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas, y no es así. Sin Dios, el ser humano debe entender, no puede hacer nada. Si algo ha conseguido, si algo ha logrado, si algo ha habido en su vida, es porque Dios lo ha permitido. Él es el sustentador de todas las cosas, Él es el dador de vida. Dice Hebreos en el capítulo 1, versículos 2 y 3, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El que caminemos en humildad, en esa humillación delante de Dios, nos va a llevar a depender completamente de Él en todo tiempo. Y no solo eso, sino que podamos enseñar a nuestra familia a que también dependan completamente de Él. Necesitamos humildad en todo nuestro caminar. Necesitamos humildad en toda nuestra vida. Para buscarle en oración, necesitamos humildad para acercarnos a Él en ese lugar a solas. Para congregarnos, necesitamos de esa humildad, porque le vamos a buscar en esa unidad con los hermanos, adorando públicamente, reconociendo su grandeza públicamente, que los demás puedan ver que Cristo es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Esa es una confesión pública y para eso necesitamos humildad. Para servir, para repetir el ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, sirviendo a los demás, siendo nosotros la extensión de ese amor de Cristo a los demás. Para todo esto necesitamos humildad. Me dio gusto compartir con ustedes esta pequeña enseñanza. Si Dios lo permite, vamos a seguir reflexionando acerca de ese carácter de Cristo en nuestra vida como varones. Cuídense mucho. Si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.